tratamiento inmediato, esto me va a llevar a una isquemia del cartílago auricular, porque el cartílago se nutre por inhibición del mucopericondrio. Al estar todo el proceso inflamatorio e infeccioso, el cartílago se me va a necrosar a las 24 a 48 horas y me va a generar una retracción del pabellón, me va a quedar esta cicatriz u oreja en coliflor, que después ya no tiene solución, queda la secuela. Lo mismo pasa con esto, es el hematoma del pabellón auricular. Este hematoma puede formarse por una discrasia sanguínea, es decir, por el paciente tiene trastorno en la coagulación, o por traumatismo, que me va a generar una contusión y la formación del hematoma generalmente en el tercio superior del pabellón auricular. Se puede ver en pacientes que están con trastornos mentales o en pacientes que hacen prácticas de deporte de contacto, rugby, jiu-jitsu, es decir, una serie de deportes. También, si no lo drenamos, no se hace un vendaje compresivo, no se da antibióticos y analgésicos, antiinflamatorios, sobre todo el drenaje, me va a llevar a también una oreja en coliflor. Eso en cuanto al examen externo. Después, para ver el conducto, necesitamos la otoscopía, la otomicroscopía, la endoscopía del oído. Para eso, nosotros vamos a evaluar todo lo que es el conducto y la membrana. A nivel del conducto, es muy importante, como les decía, ver todas las características, si no hay tapón, si no hay infección, si no hay una dermatitis, la permeabilidad, si no tiene una pared anterior procidente, si no tiene mamelones dentro del conducto auditivo externo, procidencias óseas como osteomas, que puede darse en los pacientes que son nadadores habituales y genera como un crecimiento óseo y no tiene trascendencia patológica hasta que esos osteomas me ocupan gran parte del conducto y me retienen cerumen o ya se vuelven retentivos o dan hipoacusia conductiva. Para ver el tímpano, nosotros vemos que el tímpano es así, un tímpano normal y transparente, es tenso. ¿Sí? Ustedes por transparencia pueden ver parte de la caja timpánica. Y nosotros vemos esto que es el martillo, la espátula del martillo. Esto que ven acá es el annulus, que es el anillo fibroso que mantiene unido a la membrana al hueso timpanal. Y nosotros tenemos dos partes en el tímpano, la pars tensa, que es todo esto, y la pars flácida, que es esta zona que está ubicada entre los ligamentos tímpano-maleolares. ¿Cuál es la diferencia? La pars tensa tiene las tres capas, una capa externa epidérmica, una capa media muscular y una capa interna mucosa. Van a ver que cuando hay patologías crónicas del oído, me refiero a meses de evolución o años, me va a llevar a una pérdida de la capa media y me va a quedar un tímpano muy adelgazado, transparente, que lo llamamos tímpano bimérico. Nosotros para evaluar o para poder ubicarnos, para hacer una punción, para hacer una colocación de un tubo de ventilación, realizamos un trazado de una línea imaginaria que pasa por el anillo, por el mango del martillo, y otra transversa que pasa por la espátula del martillo. Nosotros allí lo clasificamos en el cuadrante posterior y en el cuadrante anterior. Todo lo que está por arriba es el antero superior, el antero inferior, el póstero superior y el póstero inferior. Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver? Que nunca vamos a realizar una punción en este sector, en el póstero superior. ¿Por qué? Porque allí tenemos parte de la cadena. Tenemos lo que es parte del yunque y el estivo, la segunda porción del facial. Es decir, que si nosotros hacemos una punción o una colocación de un tubo de ventilación, podemos lesionar la cadena. Entonces siempre vamos a hacer las punciones, aspiraciones, los drenajes, en todo lo que es la parte anteroinferior o inferomedia. Nunca en el cuadrante posterior superior.
Estos son los distintos tipos de evaluación. El microscopio nos permite tener las manos libres para poder aspirar, para poder realizar extracciones de cuerpo extraño, para poder realizar microcirugía, nos permite poder trabajar. El otoscopio solamente podemos hacer observaciones, no podemos meter nada porque está el otoscopio ocupando todo el espacio. Después tenemos el endoscopio, que también es muy útil para cirugías, porque también nos permite tener otra mano libre para poder utilizar los instrumentos. El paciente generalmente lo revisamos acostado o semisentado en camillas que son como los del odontólogo, y para poder trabajar tranquilo. Siempre deben evaluar ambos oídos. Por más de que el paciente les consulte nada más porque le duele el oído derecho, siempre tienen que evaluar ambos oídos. Después las imágenes son muy importantes. Las radiografías convencionales no las usamos más, la de Stenberg, la de Josette. Lo que más usamos ahora es la tomografía axial computada de peñascos, cortes axiales y coronales, y la resonancia magnética. La tomografía nos sirve para ver toda la parte ósea, es decir, erosión, la anatomía, en detalle por si hay que realizar algún tratamiento quirúrgico, nos sirve para evaluar las fracturas. La resonancia nos sirve más para evaluar lesiones tumorales, malformaciones, procesos inflamatorios, osteodistrofia. ¿Estamos? Para poder diagnosticar una autoesclerosis de Manasse, que es la autoesclerosis del oído interno, generalmente el de elección es la resonancia. En este caso, este paciente tiene un urinoma del octavo par acá. Las tomografías tenemos que pedir tanto los cortes axiales como los coronales. Los dos se complementan, los dos nos sirven para ver al hueso temporal en todo su espacio. No nos sirve solamente un axial o un coronal, necesitamos ambos cortes. En este caso, acá ven una imagen de densidad de partes blandas que me ocupa parte del conducto, parte del mesotímpano, envuelve parte de la cadena y se apoya en el hipotímpano. Puede ser un colestatoma, puede ser una lesión tumoral, es decir, la imagen por sí sola no nos da el diagnóstico, sino que también tenemos que ver con el examen, y muchas veces la anatomía patológica es lo que nos da el nombre y el apellido de la lesión. En este caso es una fractura de peñasco. Las fracturas de peñasco nosotros las clasificamos en longitudinales, transversas y mixtas. Las de peor pronóstico es como la que están viendo acá en la imagen, que es la transversa al eje longitudinal del peñasco, porque son transversas, y generalmente pasan por el bloque laberíntico. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Apofosis de ese lado, es decir, pérdida completa de la audición sensorial, parálisis facial y vértigo, porque ahí está el paquete estatoacústico facial en la primera porción. El nervio coclear, el nervio vestibular y el nervio facial, la primera porción del facial. Entonces, eso es una de las fracturas de mal pronóstico. Generalmente forma parte de los TEC, es decir, en el contexto grave del paciente, esta fractura de peñasco, que muchas veces se la diagnostica tiempo después, porque es mucho más importante su patología neurológica que le ocasiona el TEC. Las longitudinales son longitudinales al eje del peñasco, entonces pasan por acá, pasan por conducto, y es la que nos da la otorragia, la que nos puede llevar a luxación de la cadena, son de mejor pronóstico porque no me afectan esto, que es la parte del bloque laberíntico. Doctora. Además de las imágenes, tenemos también la evaluación funcional del oído. Ahí tenemos las acumetrías y tenemos también la audiometría, las otoemisiones y los PET. En cuanto a los exámenes, los va a dar con mejor detalle el doctor Yankelevich mañana.
Entonces, voy a dar muy por encima. La evaluación en consultorio nosotros utilizamos los diapasones, que es la acumetría instrumental. Utilizamos diapasones 50, 500, 1000. Son las frecuencias que más usamos. Y le hacemos la prueba de Weber, la prueba de Rine y la prueba de Federici. No sé si ustedes vieron esas pruebas o me detengo a comentarles. Después tenemos la acumetría fónica o vocal. Es decir, es una evaluación a grandes rasgos de la audición del paciente. Voz cuchicheada, una voz normal, una voz alta o a los gritos, no más. Si el paciente me escucha una voz cuchicheada, tal vez una hipoacusia leve, moderada y así. Pacientes que le tienen que gritar y así escuchan, tienen una hipoacusia bastante profunda. Bueno, y los diapasones nos sirven no solo para el diagnóstico topográfico de la hipoacusia, es decir, identificando a través del RINE, es una conductiva, una perceptiva, qué oído está más afectado que otro, nos orientan la topografía. También nos sirve para evaluar la audiometría, si está bien hecha, si cierra en relación a lo que estamos viendo en el audiograma. Después, nosotros cuando ya queremos una mejor evaluación, pedimos audiometría tonal, logoaudiometría, tímpano-impedanciometría. Pedimos los tres generalmente, pero para poder pedir la timpanometría, el tímpano debe estar íntegro, no debe estar perforado. La audiometría tonal es lo que les mostré hoy, el gráfico, que me sirve para ver el umbral auditivo, para ver si es una hipoacusia leve, moderada o grave, para ver qué oído está afectado, si es el derecho o el izquierdo, o para ver si son ambos, y para ir controlando la evolución del paciente. Todo lo que es derecho, la audiometría tonal los graficamos en rojo, y todo lo que es izquierdo en azul. El logo nos sirve a nosotros para ver la discriminación de la palabra. Es decir, van a ver que en las perceptivas hay mucho trastorno en la discriminación. Son palabras similares, estandarizadas. El paciente tiene que discernir y discriminarlo a distintas intensidades. Tenemos el umbral de voz, cuando el paciente percibe la voz del que lo examina, el umbral de palabra, cuando entiende la primera palabra, el umbral de captación es cuando entendió el 50% de la lista fonética y el 100% del umbral de discriminación. Son palabras similares, taza, casa, masa. El paciente tiene que ir repitiendo y ahí la fonoaudióloga va haciendo el trazado. Y la timpanometría es una prueba que es objetiva. Las primeras dos son subjetivas y están sujetas a la voluntad del paciente. Hay que tener cuidado porque también en lo laboral tenemos los pacientes que son simuladores o disimuladores. Entonces hay otras pruebas que se hacen para corroborar esto. O las pruebas objetivas como la tímpano, las autoemisiones o el PED. La tímpano nos sirve para evaluar las presiones del oído medio, para evaluar la complacencia del tímpano y el reflejo estapedial que está desencadenado por el facial. El reflejo estapedial se desencadena, es un reflejo que sirve de protección del oído interno, es decir, cuando tenemos un ruido, un sonido encima de 70 decibeles, se tensa o se contrae el músculo del estribo, lo cual tensa la cadena y frena un poco la transmisión fuerte del sonido al oído interno. Eso es el reflejo estapedial. Cuando nosotros tenemos una parálisis facial, también evaluamos reflejo estapedial para ver a qué altura está el compromiso del facial. Después tenemos las otoemisiones acústicas, que son ondas que se perciben en el conducto auditivo externo, que son emitidas por las células ciliadas, y nos está indicando que hay una función coclear. Nos sirve para screening neonatal. Pedimos las otoemisiones a los neonatos para corroborar y llegar a un diagnóstico precoz de hipoacusia.
después también se utiliza para hacer seguimiento de ototoxicidad o seguimiento de, por ejemplo, patologías laborales. Y después el potencial auditivo del tronco cerebral nos sirve para evaluar toda la vía, tanto conductiva, perceptiva y cortical, y si está alargado, la onda, o sea, nos va a servir para identificar en qué lugar o topografía de la vía auditiva está afectado la audición. Esto es, por ejemplo, la prueba con los diapasones. La prueba con los diapasones, apoyamos el vástago del diapasón en el vértex, y esto es para evaluar el Weber. ¿Sí? Hacemos vibrar el diapasón y colocamos el vástago en el vértex, o en la frente, o en el mentón. Son los tres lugares donde colocamos. Y le preguntamos al paciente para dónde siente la vibración, si parejo en ambos oídos o tiende a ir hacia algún lugar. Cuando la audición es normal en ambos lados, el Weber es indiferente, es decir, va a ambos lados. Cuando el Weber lateraliza, siempre va a ir al mejor oído óseo, es decir, a la mejor percepción, o la vía ósea absoluta. Es decir, ¿qué quiere decir vía ósea absoluta? El paciente tiene una conductiva de ese lado. Es decir, si nosotros tenemos un Weber que lateraliza a la derecha, es porque el paciente tiene su mejor vía ósea hacia ese lado, es decir, tiene una perceptiva del lado izquierdo, o de este lado del derecho tiene una conductiva, o sea, es una vía ósea absoluta. Con el RINE, le vamos a evaluar en más detalle. Hacemos vibrar el diapasón, lo colocamos delante del meato auditivo externo y también apoyamos en la mastoides. Y ahí comparamos, es decir, si el paciente percibe más fuerte delante del meato o en la mastoides. Lo normal es que el RINE sea positivo, es decir, perciba más delante del oído que en la mastoides. Cuando esto se revierte, es decir, que el paciente siente más en la mastoides, estamos hablando de un RINE negativo. Quiere decir que el paciente tiene una hipoacusia conductiva de 30 decibeles o más. Entonces, si ustedes tienen un RINE negativo en el oído derecho y el Weber lateraliza al oído derecho, están en presencia de una hipoacusia conductiva. Es decir, va el Weber a la mejor vía ósea y el RINE es negativo. No sé si entendieron esa parte. Siempre es importante hacer con tres frecuencias, 250, 500 y 1000, como para tener un rango de evaluación de la audición. Esta es la cabina sonoamortiguada. Es muy importante realizar la audiometría tonal en un ambiente sonoamortiguado, en el cual se le transmite por vía aérea y por vibración, y se va registrando en el gráfico que les mostré hoy, ¿sí? Los niños hay que estar atentos, y niños colaborador, y hacer audiometrías por juegos en algunos casos, y si no se puede realizar porque el niño tiene algún trastorno mental o tiene algún problema, generalmente le hacemos autoemisiones, los PET, que son estos los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, o las autoemisiones acústicas, que es lo que se utiliza en el screening neonatal. La timpanometría es lo que están viendo acá arriba a la derecha. Es cuando se le emite un estímulo que va a chocar contra la membrana timpánica y lo va a recibir de vuelta. Mide, como les digo, la complacencia del tímpano. La complacencia normal es hasta 1.5, es como ustedes ven en la línea negra, un tímpano normal. Y es simétrico y más o menos va hasta 1.5. Cuando tenemos una complacencia disminuida, estamos en presencia de una fijación de la cadena. Puede ser una aterosclerosis, puede ser una fibrosis cicatrizal por algún tipo de otitis. Cuando tenemos una complacencia muy aumentada, como estas celestes que ven acá,
puede ser que la cadena esté desconectada. Una luxación de la cadena, por ejemplo, en un traumatismo de peñasco. Y cuando tienen un timpanograma tipo C, que es la amarilla, en la cual la curva está desplazada a la izquierda, me está indicando que hay una disfunción tubaria. Ese oído no equipara las presiones. Ese oído va a tener problemas a la larga. Va a tener moco de la rinofaringe, va a hacer otitis a repetición, me va a hacer atelectasia del oído, derrames efusivos. Es decir, hay que corregir esta situación a través de ejercicios tubarios o colocar tubos de ventilación transtimpánico, hay que ver. Y bueno, ya la curva tipo B, que es la roja, me está diciendo que hay algo en el oído medio, que puede ser moco, que puede ser alguna masa retrotimpánica, que puede ser una otitis media aguda. No complace la membrana y generalmente este derrame tipo B, si vemos que hay moco en el oído, si vemos que las presiones son negativas, amerita la colocación de un tubo de ventilación y estudiar el por qué ese oído medio tiene esos problemas. Esto es una audiometría tonal, en el cual ustedes van a ver acá las frecuencias. Como les decía hoy, desde la 1000 hacia la izquierda son los tonos graves, y desde la 1000 hacia la derecha son los tonos agudos. Generalmente el rango de umbral de conversación está en los tonos de 2000 a 4000, ¿sí? Y estos son los decibeles. Es decir, este es un paciente que tiene normoacusia, porque tienen los dos dentro de los 0 y los 15 decibeles se considera normoacusia. Entre 20 y 40 ya es una hipoacusia leve, 40 a 60 ya estamos ante una hipoacusia moderada, 60 a 80 profunda, y más de 80 ya es una hipoacusia, severa, y más de 80 es profunda. Generalmente la fonoaudióloga, cuando la hipoacusia ya es muy importante, lo grafica con unas flechitas hacia abajo, quiere decir ya que el umbral auditivo es imposible de percibirlo. Estos son conductivas que les mostré hoy, AE, la transmisión del sonido por el aire. Acá tenemos una hipoacusia conductiva del oído izquierdo de 10, 20, 30, 40 decibeles promedio. Esto se llama un gap osteoaéreo, es decir, la diferencia que hay entre el umbral perceptivo y el umbral conductivo. ¿Cómo va a ser el RINE acá? Si decíamos que cuando hay una caída mayor a 30 o 30, el RINE es negativo. Entonces, si ustedes le hacen la prueba con los diapasones a su paciente aquí, le va a dar un Weber que lateraliza a la izquierda con un RINE negativo. Entonces, bueno, ahí corroboran que esta audiometría es realmente lo que le está dando la evaluación clínica. Acá hay una hipoacusia conductiva bilateral, predominio del oído derecho, ¿sí? Con un promedio de 40 decibeles. Y el izquierdo con un promedio de 20, 30 decibeles. Esto es un trauma acústico.